Esta cuenta de trading automatizada tuvo un porcentaje de acierto de más del 98% durante 6 meses seguidos. Todos querían comprar o alquilar el bot de trading a cualquier precio. Y en su primer día de volatilidad real, esta misma gestión matemática la liquidó a cero en apenas 4 horas. Para que esto no te pase a ti, hoy te voy a revelar la estrategia profesional, exacta y desconocida por muchos que usan las instituciones para extirparle el riesgo a esta fórmula y volverla extremadamente rentable. El algoritmo que destruyó este capital se basa en el sistema de apuestas más letal jamás creado, la martingala. Te han vendido que duplicar tu tamaño de posición para promediar a la baja y salir en empate es una estrategia de trading inteligente, pero es mentira. Es un suicidio estadístico garantizado por la teoría de la probabilidad. Después de auditar el código de más de 1000 bots de trading y diseccionar los colapsos de los fondos de cobertura más grandes de la historia de Wall Street, he aislado el defecto matemático exacto que hace que tus bots y estrategias de martingala terminen colapsando siempre de la misma forma. Si no corriges este sesgo de dimensionamiento que te voy a compartir hoy, tienes matemáticamente asegurado 100% que tu próxima racha perdedora borrará tu cuenta de trading por completo. Pero aquí está el secreto que la industria te oculta. Los quants institucionales y los fondos de cobertura más brillantes del mundo sí utilizan una versión de la martingala todos los días para extraer millones del mercado. La diferencia es que ellos le han extirpado el defecto matemático que quiebra tu cuenta. Y hoy te voy a enseñar exactamente cómo puedes aplicar este modelo matemático al detalle. El problema aquí no es tu psicología, es la ecuación que estás usando. Y te voy a enseñar cómo solucionarlo en este vídeo. En los próximos minutos vamos a desmantelar la estructura matemática real detrás de las estrategias de martingala de trading para que entiendas por qué tu riesgo de ruina tiende a infinito si no lo aplicas correctamente. Analizaremos por qué el mercado de divisas es de los pocos mercados que te permite usarla temporalmente, mientras que operar acciones con este sistema, cripto, etc., te aniquilará por completo. Expondremos la taxonomía avanzada que los gurús de internet ocultan por desconocimiento. Las antimartingalas, las progresiones fraccionales, el sistema D'Alembert y la trampa letal del grid trading mal aplicado. Y para cuando lleguemos al final de esta masterclass, no solo sabrás qué evitar, sino que te entregaré el criterio de aplicación y el modelo exacto de asignación fraccional 40-30-30 que usan los quants institucionales para revertir la exposición al riesgo a su favor. Porque esto es ingeniería financiera real aplicada. Esto es TheChain. Comenzamos. La estrategia de la martingala representa una de las metodologías de dimensionamiento de posiciones más polarizadora y matemáticamente escrutada en el ámbito de la especulación. Todo comenzó en la Francia del siglo XVIII como un sistema diseñado para juegos de azar de suma cero, como por ejemplo la ruleta. La premisa fundamental es engañosamente simple, por eso es tan atractiva para los traders amateurs. El operador debe duplicar el tamaño de su asignación de capital después de cada pérdida consecutiva. El objetivo subyacente es que una victoria eventual recupere todas las pérdidas acumuladas anteriores y genere un beneficio neto exactamente igual a la unidad de riesgo original. Aterrizando el concepto para que nos entendamos todos, imagina que apuestas $10 a cara o cruz. Si pierdes, en el siguiente lanzamiento apuestas 20. Si vuelves a perder, apuestas 40, luego 80 y así sucesivamente, duplicando tu riesgo cada vez. El truco mágico de este sistema es que no importa cuántas veces seguidas te equivoques, porque en el momento en el que aciertes una sola vez, recuperarás de golpe todo el dinero perdido y además te llevarás exactamente esos $10 de ganancia inicial.
Sobre el papel parece la fórmula matemática definitiva para hackear el sistema y no perder jamás. Pero en el mundo real, que un proceso sea una martingala significa que el sistema no tiene memoria ni inercia. No importa la ruta caótica o la racha de pérdidas que te trajo hasta tu posición actual. El mercado no te debe un giro a tu favor para compensar el pasado. La mejor predicción matemática para tu próximo estado es exactamente donde estás ahora mismo. Entender esto destruye la ilusión más peligrosa del trader. Creer que promediar a la baja funcionará porque pensamos que la suerte tiene que cambiar en algún momento. Pero creer en la suerte no te va a salvar de quebrar tu cuenta si aplicas una fórmula de martingala retail. Necesitas aplicarla de forma profesional o estarás perdido. En el ámbito académico, la martingala proporciona un marco teórico impecable que se apoya en la ley de los grandes números, dictando que los resultados promedio convergerán hacia el valor esperado a medida que aumente el número de ensayos. Pero en los mercados financieros, esta estrategia choca violentamente con la realidad por una suposición letal. Asume que tiene disponibilidad infinita de capital, que existe una ausencia total de costos de transacción y que la liquidez del mercado es perfecta e inagotable. Para que visualices la trampa de convergencia de forma fácil, imagina que la ley de los grandes números es un puente infinito que cruza un abismo. Los académicos te aseguran que, sobre el papel, ese puente es una estructura perfecta, donde todo acaba equilibrándose si caminas lo suficiente hacia adelante. Es el paraíso de los matemáticos, un lugar donde tienes tiempo eterno y recursos ilimitados para esperar a que la pieza encaje. El problema es que en el trading real ese puente tiene trampillas que se abren si tu peso, tu lotaje, excede lo que la estructura puede aguantar en un momento dado. La teoría te dice que estadísticamente el sol siempre acaba saliendo para iluminar el promedio, pero de nada te sirve tener la razón matemática si te congelas esperando a que termine una noche que ha durado mucho más de lo que tus reservas de capital podían soportar. La academia estudia el horizonte, pero el trading consiste en no morir antes de llegar a él. Aquí tienes tu primera victoria de hoy. Necesitas entender ya la arquitectura de riesgo de ruina antes de que llegue a ella por desconocimiento y pierdas todo tu dinero por una mala gestión abocada a la quiebra desde el minuto 1. El atractivo psicológico de la martingala reside en su tasa de aciertos artificialmente manipulada al alza. Como te niegas a materializar una pérdida neta hasta que ocurre una ganadora, la estrategia ostenta un win rate altísimo. Es ideal para vender bots y enseñar backtest a los colegas en un grupo de Telegram, temporalmente. Porque la geometría de las reducciones de capital dicta que el capital en riesgo crece de manera estrictamente exponencial. Si sufre una secuencia de pérdidas, el tamaño de la siguiente operación requerida es 2 elevado a la n. El capital acumulado en pérdida flotante es 2 elevado a la n menos 1. Es decir, necesitas el doble de capital con cada operativa y aumentas el negativo al doble cada vez. Pero olvida la fórmula matemática por un segundo y visualízalo así. Imagina que por cada paso en falso que das, te obligan a cargar una mochila con el doble de peso que la anterior. Empiezas con 1 kilo, luego 2, luego 4, luego 8, luego 16, etc. Llegará un punto más pronto que tarde en el que el peso te aplastará físicamente contra el suelo antes de que puedas dar el paso ganador que te hubiera salvado. En el trading, ese peso aplastante es tu pérdida flotante y el suelo es tu broker liquidando tu cuenta a cero. Escucha atentamente esta métrica. La probabilidad general de ruina se expresa matemáticamente como el complemento de sobrevivir a todos los niveles de apuestas sucesivos hasta el infinito. Cuando la probabilidad de ganar es del 50%, si el trading fuese un juego justo,
el producto infinito de esta ecuación converge a cero sí o sí. Esto significa que existe una certeza absoluta de ruina a largo plazo y está garantizada. Matemáticamente estás asegurando tu propia bancarrota 100%. Los costes de transacción, la ampliación de los spreads, el slipaje y los techos de margen impuestos por los proveedores de liquidez te obligarán a abandonar la progresión antes de que ocurra la reversión a la media que podría salvarte. Y cuando eso pasa, liquidas tu cartera en el punto máximo de pérdida. Dicho sin ecuaciones, sobrevivir a una martingala típica como la que todos conocéis a largo plazo es matemáticamente imposible, da igual todas las vueltas que le quieras dar. Imagina que estás buceando y cada pérdida te obliga a descender a mayor profundidad, buscando el fondo para tomar impulso y rebotar hacia arriba. La teoría académica te dice que el fondo siempre estará ahí abajo en algún momento, pero en la realidad del trading, el aire de tu tanque es tu capital disponible y la enorme presión del agua son los spreads y las comisiones del broker. Te vas a quedar sin oxígeno y el broker cerrará tus operaciones por margin call, obligándote a ahogarte mucho antes de que tus pies lleguen a tocar ese fondo para poder salvarte. Es importante que entiendas esto perfectamente si quieres sobrevivir en el mercado, porque si ejecutas mal una martingala, la cosa no terminará bien. Por ello, no puedes asumir que el mercado tiene que girar en algún momento y desde luego no puedes dejarte hipnotizar por un win rate por encima del 90%. Este escenario no es más que el del típico bot de trading perfecto y ultra rentable que se vende como churros en todas las webs y marketplaces de internet, gracias a su gráfica de beneficio impecable y ascendente, pero que siempre termina quebrando tu cuenta. Pero si quieres evitar esta quiebra matemática al aplicar una martingala, tengo la solución aquí mismo para ti. Tienes que activar los filtros taxonómicos y de microestructura que te voy a enseñar ahora mismo, porque si no lo haces, esta estrategia es matemáticamente basura, como ya hemos visto, y no es una opinión, es matemática pura. Vamos a ver los números reales. Veamos la martingala clásica en la práctica operativa. Los traders la usan para explotar la reversión a la media, creyendo que promediar a la baja requerirá un retroceso mucho menor para devolver la posición a la rentabilidad. Imagina un escenario estándar en el par euro-dólar. Balance inicial de $1000, con niveles de martingala y un take profit estático de 50 puntos. Operación 1. Pierde 50 pips con 0,1 lote. Pérdida acumulada $50. Operación 2. Pierdes otros 50 pips, ahora con 0,2 lotes. Pérdida acumulada $150. Operación 3. Pierdes de nuevo, entras con 0,4 lotes. Pérdida acumulada $350. Operación 4. El mercado sigue en tu contra. Entras con 0,8 lotes. Pérdida acumulada $750. Y detente ahí y analiza esta simetría. En este punto, para intentar asegurar una ganancia nominal inicial de apenas $50, has sometido tu cuenta a una exposición de riesgo acumulativo de $750. Has sufrido un drawdown del 75% de tu saldo inicial por una racha de solo 4 operaciones perdidas. Una tendencia fuerte desencadenará tu margin call instantáneamente, impidiendo colocar el quinto lote de 1.6 necesario para esa posible recuperación. Y aquí viene la parte que te interesa, porque a medida que los participantes del mercado reconocieron esta inevitabilidad matemática de ruina, desarrollaron una taxonomía de modelos modificados para amortiguar la velocidad de despliegue del capital. Presta mucha atención a esta parte porque es lo único que te puede salvar de la quiebra si quieres utilizar una martingala. Primero, la antimartingala o martingala inversa. Esta martingala es la antítesis exacta de la martingala retail. Los tamaños de las posiciones se duplican después de una ganancia y se reducen a la mitad o vuelven a la base tras una pérdida.
La justificación asume que los mercados exhiben momentum y correlación serial. Al aumentar la escala en racha ganadora, lo que llamamos piramidación, maximizas el crecimiento exponencial y limitas las caídas. Pros: su distribución de retornos tiene un sesgo positivo. Sufres pérdidas pequeñas y lentas, puntuadas por picos parabólicos masivos de ganancias. Contras: su gran vulnerabilidad son los mercados whipsaw o látigo. Si el activo oscila aleatoriamente sin tendencia, aumentarás tu tamaño en la cima del rango solo para sufrir una pérdida magnificada en la reversión inmediata. Aterrizando el concepto, sería como pisar a fondo el acelerador de un coche. Si la carretera es recta y está despejada, una tendencia real fuerte, acelerar multiplica tus ganancias y llegarás lejos y rápido. Pero si estás en un camino errático lleno de baches y curvas cerradas, un mercado látigo, pisar a fondo te hará estrellarte en la siguiente curva. Básicamente ganarás a lo grande cuando el mercado tenga dirección, pero ese látigo te desangrará a base de pequeños y dolorosos recortes cuando el precio no sepa dónde ir. Esto convierte a esta estrategia de martingala en una de las pocas que se pueden utilizar fuera del mercado Forex, idealmente para acciones, cripto o mercados tendenciales como podría ser el oro o la plata. Luego tenemos la martingala fraccional del retail, pero en lugar de multiplicar rígidamente por 2, aumentas el tamaño en factores de 1.2, 1.3 o 1.5. Requiere un retroceso más profundo para alcanzar el punto de equilibrio, pero aplana la curva de riesgo. Los métodos avanzados integran el rango verdadero promedio, el ATR, para adaptar el multiplicador a la volatilidad imperante en lugar de usar distancias fijas en pips. Para los que buscan huir del riesgo exponencial puro, los teóricos desarrollaron los sistemas D'Alembert y Labouchere. El sistema D'Alembert actúa como una martingala aritmética amortiguada. En lugar de multiplicar, simplemente agregas una unidad monetaria fija después de una pérdida y restas una unidad tras una victoria. Realizar un sumatorio en lugar de multiplicar. Pros: crecimiento lineal, baja exigencia de capital y una probabilidad del 98.8% de lograr ganancias pequeñas en el corto plazo. Genera un ratio de martingala moderado del 0.63. Contras: supera fácilmente sus objetivos de ganancia y sigue siendo fundamentalmente incapaz de sobrevivir a rachas infinitas sin agotar el margen. Para entenderlo, con un ejemplo sencillo, esto es como subir o bajar una escalera peldaño a peldaño. Si pierdes, subes un escalón. Si ganas, bajas uno. Es muchísimo menos agotador que intentar saltar el doble de altura tras cada caída, como hace la martingala clásica. Por eso requiere menos capital y te permite sobrevivir más tiempo. Pero la trampa mortal sigue oculta. Si el mercado te mete en una escalera infinita de subida, es decir, una racha larga de pérdida sostenida, da igual que vayas peldaño a peldaño. Eventualmente colapsarás por falta de oxígeno, agotamiento físico y fundirás tu cuenta. Por otro lado está el sistema Labouchere o martingala dividida. Aquí defines un objetivo de beneficio y lo desglosas en una secuencia de números. Tu operación es la suma del primer y último número. Si ganas, los tachas. Si pierdes, añades la cantidad final de la secuencia. Pros: ofrece un rendimiento medio al alza superior, con un ratio de 1.05 porque logra su objetivo exacto sin sobrepasarse. Contras: exige un buffer de capital sustancialmente mayor, exponiéndote a una fuga de capital aguda durante secuencias adversas prolongadas. Para visualizarlo de forma sencilla y que estemos alineados, imagina que tienes una lista de deudas en un papel. Si ganas la operación, tachas la primera y la última deuda de un plumazo. Avanzas el doble de rápido. Pero si pierdes, te castigan añadiendo una nueva deuda al final de la lista, mucho más cara que las anteriores. Lo brillante de esto es que necesitas ganar menos de la mitad de las veces para limpiar el papel entero. Lo terrorífico es que si te toca una mala racha seguida,
Esa nueva deuda que añade al final de la lista se vuelve tan gigantesca y pesada que vaciará todo tu capital de un solo golpe antes de que puedas tacharla. Hasta aquí hemos visto los parches que se han inventado para lidiar con una martingala menos agresiva. Estas 3 estrategias son solo variantes de menor riesgo para intentar sobrevivir un poco más. Quizás en este punto puedas pensar que elegir una de ellas es suficiente para ser rentable. Configuras el multiplicador correcto, elige el voucher y ya está. Todo debería funcionar. Pero no te equivoques, siguen teniendo fallos mortales si no se aplican con mucho cuidado. Como te prometí al inicio del vídeo, hay un sistema de gestión institucional muchísimo más efectivo, seguro y rentable, que te voy a desvelar ahora mismo. Pero antes de entregarte esa pieza clave definitiva, descubrí algo perturbador al analizar 10.000 operaciones que necesitas conocer para mejorar tu trading rentable. Resulta que el problema principal de base al aplicar este tipo de gestión ni siquiera es la ecuación de progresión que elijas, es el activo que estás operando. Aquí tienes una nueva victoria técnica, el filtro que separa a los profesionales de los apostadores, la regla del activo. La viabilidad matemática y empírica de este sistema depende estrictamente de la microestructura del mercado. Las estrategias de martingala requieren entornos oscilatorios y con una alta reversión a la media. Una muy alta reversión a la media, para ser exactos. Hablemos de mercados favorables y por definición el entorno Forex es el número 1 aquí. El mercado de divisas es considerado el campo de pruebas primordial. Pasa entre el 70 y el 80% de su tiempo en fase de consolidación, es decir, de reversión a la media. Este comportamiento no es una coincidencia estocástica, está férreamente impuesto por mecanismos macroeconómicos. Las divisas están ancladas por la paridad del poder adquisitivo y la política de los bancos centrales. Los bancos centrales intervienen para evitar devaluaciones excesivas, una práctica conocida como inclinarse contra el viento. Esta intervención institucional actúa como una fuerza gravitacional masiva que previene que los precios se alejen infinitamente de sus medias móviles. Además, el modelo de paridad de tasas de interés descubierta o UIP dicta que las monedas con mayores rendimientos atraen flujos temporales forzando ajustes que revierten a niveles de equilibrio. Aquí la martingala funciona porque el trader absorbe drawdowns con confianza probabilísticas como por ejemplo hacia el punto pivote. Es más, los operadores institucionales fusionan esto con el carry trade, promedian a la baja en pares con diferenciales de tasas positivos como por ejemplo comprar dólar australiano contra yen japonés. Al acumular posiciones en contra, recolectan créditos de rollover nocturno positivos que aumentan exponencialmente, compensando parcialmente la pérdida flotante mientras esperan la reversión. Ahora los mercados hostiles, prácticamente todo lo demás, acciones, materias primas, criptos, etc. Aplicar martingala a acciones individuales es un error fatal. El mercado de valores tiene una deriva direccional intrínseca al alza, pero las acciones individuales pueden y frecuentemente lo hacen irse a cero. Promediar a la baja en una acción en declive es peligroso porque la caída a menudo refleja un deterioro del valor fundamental, asimetría de información o lo que en economía llamamos choques de limones. Si el modelo de negocios se destruye, el precio nunca volverá a su media histórica. Las pérdidas son infinitas e irrecuperables. Las materias primas son iguales, están impulsadas por shocks de oferta y demanda que crean superciclos direccionales de múltiples años, desprovistos de las oscilaciones necesarias para cerrar un ciclo de martingala. Sé que toda esta estructura macroeconómica de divisas e intereses puede abrumar, pero entenderlo es lo que te evitará que sigas donando tu dinero a los brokers. Y si has aguantado hasta aquí, ya entiendes el riesgo matemático mejor que el 99% de los traders. Esta es tu recompensa final, la pieza clave que te prometí al inicio.
¿Cómo operan realmente las instituciones rentables para aprovechar la reversión a la media sin quebrar jamás? Olvida la martingala retail tradicional. En el sector profesional se utiliza el modelo de construcción de posiciones 40-30-30. Las instituciones no promedian a la baja por emoción o pánico, lo hacen por estructura técnica. Entran con el 40% de su riesgo total asignado en la primera señal técnica. Si el mercado va en su contra, un 30% adicional se dispara mecánicamente solo si el precio cae a un nivel de altísima liquidez. Y el 30% final se inyecta exclusivamente en un soporte mayor extremo. Se construye la posición, no se hace una martingala. ¿Por qué este sistema es infinitamente superior y te ayudará a salvar tu cuenta? Primero, por el riesgo acotado. El riesgo máximo absoluto de las tres posiciones combinadas se calcula y se bloquea antes de ejecutar la primera, colocando un stop loss inamovible por debajo del último soporte. Si el último nivel se rompe, se asume la pérdida matemática y se cierra todo. Cero riesgo de ruina infinita. Segundo, por el rescate milimétrico. Al concentrar el 60% de tu capital en los dos niveles más bajos de la caída, tu precio promedio de entrada se desploma hacia abajo con una fuerza brutal. Esto significa que un minúsculo rebote técnico del mercado te saca en positivo. Con esto acabas de extirparle el peligro a una estrategia de ruina infinita para convertirla en una máquina de francotirador. Yo mismo es una de las gestiones que más aplico en mis bots de trading sobre el mercado Forex, con gran éxito desde hace años. Así es como estructura verdaderamente la exposición de tu capital al mercado. Pero cuidado, tener este modelo institucional 40-30-30 no sirve absolutamente de nada si tu sistema base no tiene una esperanza matemática positiva real. Operar sin esa ventaja estadística es el error más grave de todos y te explico exactamente cómo auditar y blindar tu estrategia en este vídeo de aquí. Haz clic y nos vemos dentro.